Comenzamos ya, vamos a partir con los que estamos, ¿cierto? Como siempre. Hoy día seguimos con transformación digital, Google Ads, ¿cierto? Muy importante que lo tengan como herramienta de validación y uso. Querido Washington, muchas gracias. Vamos a hacerlo. Bien, última sesión de este grupo de sesiones de marketing digital. Como decía Alejandro, hoy día nos toca ver Google Ads, ¿ya? Y vamos a empezar a conversar, así mismo como hicimos con Meta, acerca de los formatos, de para qué sirve uno y para qué sirve el otro. Porque cierto, permiten hacer publicidad Google Ads y Meta Ads, pero tienen ciertos contextos distintos. El contexto de uso que yo les mencionaba la vez pasada, entonces hay que ver cómo nos enfocamos en cada una de las herramientas. Para hoy, 6 puntos que son más o menos similares a lo que hemos visto con Meta. O sea, una introducción de Google Ads, cuáles son las estructuras de las campañas, cómo funciona el tema de las palabras claves en Google, ¿ya? Cómo crear anuncios efectivos en Google, cómo funciona el tema del presupuesto y la puja, que acá funciona un poco distinto de cómo funciona Meta, y el concepto del remarketing, que es lo que habíamos conversado también en Meta, esto de perseguir, entre comillas, usuarios que se vincularon con nuestros anuncios en algún momento y tratar de generar la conversión, ¿cierto? Venderles algo, que se registren o lo que sea. Bien, quiero mostrarles algunos videos en realidad antes de comenzar, algunos ejemplos exitosos de negocios que se han podido levantar con el tema de Google. Desde muy chico empecé con el reparto de leche. En esos años se repartía lomo de caballo, se llevaba maletas de bolsa de arpillera con botella. Tenía alrededor de 10 o 11 años. Soy Jorge Jiménez, fundador del Lácteo La Rodese. Hola. Estamos en la zona rural de Gualeguaychú hace alrededor de 30 años produciendo dulce de leche y queso. Cuando mi hija era chica, la traía a trabajar conmigo, también me acompañaba mi señora, y bueno, algunas travesuras siempre hacía. Íbamos temprano a la mañana, mis viejos se elaboraban, se cargaba la camioneta y de ahí salíamos a repartir por la provincia y era como el paseo que hacíamos en verano. Los que ellos querían era también poder pasar tiempo con nosotros, que ya tenían que estar trabajando un montón. Mi viejo siempre tenía como la idea de innovar un poco, mejorar un poco la empresa, pero como que no tenía las herramientas. Siempre trabajamos a distancia, desde Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. En mayo del 2017 fue cuando abrimos la página web y después nos sumamos formalmente como socias con Marcia. Encontramos una buena herramienta como Google Mi Negocio y armamos una campaña de Google Ads más orientada a las personas que buscaban quesos y dulce de leche por mayor. Con la llegada de esta crisis relacionada con el COVID-19, nuestro sector de clientes estaba más que nada integrado por gastronomía, repostería y turismo regional, que fueron estos sectores muy afectados por el aislamiento. Y entonces tuvimos como que reacomodar hacia dónde orientábamos nuestras ventas. Volvimos a redirigir nuestras campañas de Google Ads y ahí fue donde pudimos duplicar las ventas que tuvimos en el principio de la cuarentena con clientes nuevos. Y también mantuvimos actualizado Google Mi Negocio para poder informar a nuestros clientes los horarios de nuestro salón de venta y que sigamos realizando entregas a domicilio. Muchas veces se habla de que los empleados se pongan la camiseta de la empresa y creo que formar parte de una familia que es una empresa es como mucho más fuerte todavía, es como que forma parte de nosotros. Desde muy chico. Una de las vivencias que marcó realmente mi trayectoria fue al trabajar digamos, en proyectos productivos, llegar a las comunidades, las sierras sobre todo, donde tú llegas y te ofrecen una tacita de agua, te ofrecen una papita, con toda la alegría del mundo y tú lo recibes igual. Entonces, realmente tú dices, oye, necesitamos hacer algo para que ellos también surjan. Somos todos iguales.
Entonces hagamos país, pero hagámoslo país de manera consciente, de manera respetuosa y con compromiso. Entonces así nació o reforzó más la idea de generar una empresa, de generar algo que realmente le dé mayor valor a lo que ya tenemos. Ticatani significa flor sana, es una mixtura quechua aymara, representa, digamos, en nuestra biodiversidad. Recuerden que más del 70% de los superalimentos que hay en el mundo están acá. Ticatani tenía 3 locales, Hola. San Borja, Miraflores y Barranco, y estábamos también con nuestro canal de comercio electrónico ya habilitado. Atendíamos en las tiendas físicas y menos del 0.1% de nuestras ventas venían por el comercio electrónico, a pesar de que ya lo teníamos visto, ¿no? Estábamos muy activos, pero en un mundo físico. Resulta que nos agarra la pandemia, hay muchas familias involucradas, realmente más de 4.000 familias involucradas, y teníamos pues una responsabilidad. Y era pensar en todo, pensar desde el punto de vista de 2 trabajadores nuestros, si nosotros cerrábamos la tienda, ¿qué pasaba con ellos? Si nosotros cerrábamos la tienda, ¿qué pasaba con los productores? Entonces muchos productores iban a ver afectados, entonces es como que cerrar la puerta a todo, no queríamos eso. El COVID acelera los procesos, ¿no? Tuvimos que darle al comercio electrónico toda la capacidad que estábamos previendo tenerla. Y obviamente hacerlo más visible posible, ¿no? De hecho, en esa parte de la visibilidad nos ayudó mucho tener la presencia y desarrollamos en Google. Desarrollamos un perfil muy completo en Google, con actualizaciones constantes, con fotografías de alta calidad, atendiendo a las consultas y a las reseñas de manera inmediata casi. Y ahora como Ticatani realmente estamos muy agradecidos porque el tema de Google nos ha posicionado fuerte en nuestro cliente final. El canal digital ha sido la pata que nos ha sostenido. Y eso fue satisfactorio porque con el pasar de los meses hemos recibido los comentarios de los productores en el sentido de ustedes fueron la única tienda que nunca cerró y que realmente fue el sustento de mi familia para seguir llevando el pan de cada día. Yo realmente quiero que Ticatani sea un market muy grande, que llegue a mucha gente, que estoy aportando desde mi punto a que el Perú sea mejor. Ya. Me salté uno porque ya lo habíamos visto antes, el de los carritos de sándwich. ¿Ya? Como veíamos acá, algunos ejemplos de algunos negocios que principalmente, como mencionaban ahí, nacieron o se aceleraron en pandemia, que yo creo que es básicamente la realidad de la mayoría de los negocios. Entonces, finalmente, está de más quizás explicar este tema, pero finalmente los negocios se tuvieron que digitalizar de forma obligada por el tema de las cuarentenas, ¿ya? Y les quedaba más que nada empezar a vender por internet. ¿Cómo se hacía? Varias tuvieron que descubrirlo en el momento, digamos, empezar a tratar de ver cómo funcionaba este tema del digital, sobre todo las tiendas que eran más físicas, que estaban enfocadas en lo físico, y empezar a generar modelos de negocio que estuviesen basados también en internet. Y de acá empezaron a potenciarse algunas herramientas de Google, principalmente hoy día tenemos que hablar de Google Ads, pero por ahí también se mencionaba el Google My Business o Google Mi Negocio, que es básicamente un perfil, ¿cierto?, de cada negocio en Google, y las empresas lo utilizan mucho para poder dar respuesta a sus clientes, a sus usuarios respecto del negocio, los horarios de atención, los medios de contacto, responder preguntas, etc. Entonces por ahí también es una súper buena herramienta que quizás deberían también revisar, el Google Mi Negocio o Google My Business. Respecto a lo que tenemos que ver hoy día, ¿cierto? Google Ads, que es esta plataforma en línea que fue desarrollada por Google. Principalmente lo que hacía Google en publicidad tenía que ver con los resultados de búsqueda, ¿cierto? Google, el buscador, las personas buscaban algo y desde ahí aparecían anuncios en algunas partes. ¿Ya? Era de lo más sencillo que tenía Google hasta ese momento.
Así como Meta, Google también fue creciendo, fue adquiriendo otros canales, otras plataformas, y desde ahí empezó a masificar los formatos, el cómo hacer publicidad, y ya no eran solo textos, sino que también habían imágenes, videos y otros elementos. Pero siempre el fin es poder promocionar productos, servicios o contenido, ¿cierto?, a través de la red de Google, ¿ya? Y de los sitios asociados. Acá entra otro concepto, que es que la publicidad ya no solo está en la red de Google, sino que hay sitios asociados a la red de Google, y que se los voy a mostrar también más adelante. De la misma manera como funciona Meta, una de las ventajas de poder hacer publicidad, por ejemplo, en Google Ads, a diferencia de los medios más tradicionales, como podría ser alguna radio quizás de acá de la región, algún canal de televisión, es que acá tenemos alcance global, ¿ya? Tenemos alcance global, y lo más importante, alcance global como a un costo bajo, ¿ya? Hacer o lograr ese mismo alcance global a través de medios tradicionales costaría muchísimo, ¿ya? Y la verdad es que Google es el motor de búsqueda más utilizado en el mundo, entonces finalmente brinda a las personas que buscan una suerte de resultados, ¿cierto?, más acertados, y por otro lado permite a los negocios poder anunciar a través de estas redes. De la misma forma también que Meta, podemos hacer una segmentación súper específica de ubicación, ¿cierto?, intereses, comportamiento, entre otros criterios, y con eso podemos empezar a hacer anuncios que sean más efectivos, que lleguen a las personas que nosotros queremos que lleguen. ¿Ya? También tenemos control total del presupuesto, podemos poner límites, ¿cierto? Podemos decidir si hay presupuestos diarios, mensuales, decidir también cuánto estamos nosotros dispuestos a pagar por clic o por visualización. Podemos medir y hacer también seguimiento detallado a través de herramientas de análisis que también tiene Google Ads, para básicamente ver el rendimiento de los anuncios, ver el tema de las métricas, ver el número de clics, la cantidad de impresiones, las conversiones y el retorno de la inversión, ¿ya? Y bueno, flexibilidad y personalización, o sea, cualquier tipo de negocio puede entrar acá. Podemos hacer campañas con diferentes objetivos y básicamente la herramienta se va adaptando a esos objetivos para finalmente poder hacer algo que funcione en términos publicitarios. Rápido impacto, resultados medibles, esto es lo importante, ¿cierto? Los resultados que se puedan medir, poder saber si es que algo está funcionando, si no está funcionando también saberlo para poder corregirlo. Todo esto lo podemos revisar en estas plataformas que tenemos acá. Y la ventaja también de Google Ads es que se puede vincular con Google Analytics, que es esta otra herramienta que yo les comenté la clase pasada, que nos sirve para poder medir qué está pasando en el sitio web, cuántas visitas tenemos, desde dónde tenemos estas visitas, ¿ya? Esa herramienta es gratuita, ¿cierto? Nosotros podemos ponerla en el sitio y va a empezar a medir qué está pasando en el sitio web. Pero además, si conectamos la cuenta de Google Analytics con la cuenta de Google Ads, el Google Analytics va a poder hacer un seguimiento más preciso de cuáles son los visitantes que llegan de forma orgánica, o sea, sin pagar, y cuáles son los visitantes que llegan a través de Google Ads. Y aún más allá, cuáles son los visitantes que llegan a través de Google Ads y a través de qué campaña llegaron específicamente, ¿ya? Y cuánto costó, obviamente. Entonces, tenemos los reportes de Google Ads y además tenemos los reportes de Google Analytics sincronizados para poder ver mejores resultados. ¿Cuáles son los componentes principales que tiene Google Ads? Tenemos la cuenta de Google Ads, que es básicamente cómo funcionan todas las herramientas que hemos estado viendo hasta ahora, ¿cierto? Hay una cuenta que tenemos que crear con algún correo electrónico, en este caso, como es Google, con algún correo Gmail. Están las campañas, ¿cierto? Que las campañas son estas acciones que nosotros realizamos para poder promocionar algo. Y dentro de la campaña tenemos agrupados conjuntos de anuncios. Esto funciona de la misma forma como funciona Meta.
hay una campaña, por ejemplo la campaña Cyber Day, hay conjuntos de anuncios de alcance quizás para poder masificar el mensaje, un conjunto de anuncios dirigido a personas que visitaron nuestro anuncio, y ese es el del remarketing o retargeting, y un conjunto de anuncios para personas que ya compraron quizás, ¿ya? Y tratar de enganchar una segunda venta, una tercera venta. Y de esa forma podemos también empezar a trabajar igual como lo hace Meta. Los grupos de anuncios, cierto que tienen diferentes objetivos, y dentro de los grupos de anuncios están los anuncios como tal, ¿ya? ¿Para qué sirven los grupos de anuncios y los anuncios por separado? Para lo mismo que funciona en Meta. Básicamente dentro de un grupo de anuncios podemos tener diferentes versiones del anuncio, y de esa forma el anuncio no se va repitiendo, ¿ya? No se repite el mismo anuncio cada vez, sino que tenemos una especie como de variedad de anuncios para cada grupo de anuncios, que este grupo de anuncios es el que tiene la configuración de a quién debe llegarle, ¿ya? Y bueno, las palabras claves, porque estamos hablando de Google, estamos hablando de que hay personas que están buscando cosas, y esas búsquedas tienen que dar ciertos resultados. Entonces, acá las palabras son importantes a diferencia de Meta, ¿ya? Bueno, básicamente es así como se conoce el concepto más básico de Google Ads, ¿cierto? Hay una pantalla de búsqueda de Google, que está buscando acá colchones, y acá aparecen, ¿cierto?, toda esta lista de anuncios, que son los que aparecen acá como patrocinados, ¿ya? Que algunas personas se los saltan de lleno y empiezan a buscar desde acá, ¿ya? Todo esto que está de acá hacia abajo, que es lo que no dice patrocinado, es lo que se conoce como resultado orgánico, ¿ya? El resultado que se puede generar a través de un posicionamiento que no es pagado, ¿ya? Y todo lo que está en este recuadro rojo, que es lo que aparece como patrocinado, es lo que nosotros podemos posicionar pagando. ¿Cuáles son las diferencias? Todo esto que está acá, que es el posicionamiento orgánico, nosotros lo hacemos a un mediano largo plazo, con ciertas técnicas de posicionamiento de contenidos, para que Google empiece a posicionarnos y darnos una suerte de autoridad sobre ciertas temáticas. ¿Ya? Y acá se generan todos estos temas que hemos ido conversando antes, que tienen que ver con la generación del contenido, con generar contenido valioso para los usuarios, que no solo sea vender mi producto, sino que también poder educarlos. Y desde ahí se va generando esta suerte de autoridad de dominio, donde mi marca podría ser una autoridad hablando del tema de colchones y descansos, o colchones y cómo dormir bien, ¿ya? Entonces finalmente cuando ustedes buscan cosas en Google, Google va a buscar dentro de su ranking de marcas y de negocios, y va a decir, ah, esta marca de acá es una autoridad sobre este tema del descanso, así que va a ser la marca que yo voy a recomendar para que dé respuesta a lo que el usuario está buscando. Y esto de acá, que es el apartado de los patrocinados, como les mencioné, es pagado, ¿ya? Yo pago y estoy acá. Dejo de pagar y desaparezco, ¿ya? Entonces, por eso estas acciones, el orgánico y el pagado, deberían ser acciones conjuntas. Porque una vez que yo no tenga presupuesto para pagar acá, voy a tener que aparecer acá, ¿ya? Bien, ¿cómo se estructura una campaña de Google Ads? ¿Ya? Tenemos las campañas que son de búsqueda, que es lo que estábamos viendo recién. O sea, estoy buscando algo en específico y me aparece un anuncio relacionado a esa búsqueda, ¿ya? Esto aparece en los resultados de búsqueda de Google cuando los usuarios hacen consultas relevantes para las palabras que nosotros configuramos. Entonces, si queremos posicionar un hotel que está en Hawái, dentro de las palabras claves debería estar Hawái, debería estar hoteles y algunas palabras relacionadas a eso, ¿ya? Vacaciones, viajes, vuelos, todo lo que esté relacionado como en el contexto que podría hacer que aparezca el tema de los hoteles en Hawái, ¿ya? Y para eso es importante poder analizar cuál es el contexto de estos usuarios. ¿Qué deberían estar haciendo estos usuarios cuando vayan a buscar hoteles en Hawái? ¿Ya?
Y desde ahí nosotros empezar a plantear cuáles son las mejores palabras. Tenemos los anuncios en display, que son esos que se ven ahí. Sí, sí. De esto. El tema de los contenidos, cuando tú dices que hay que poner buenos contenidos, que tienen que ser palabras asociadas, lo que yo quiero que sea, ¿Ya? primero tengo que tener el estudio y saber bien al mercado que lo voy a enviar, para poder utilizar el lenguaje apropiado, o yo puedo incluir mi producto, o sea, como que dijera, yo motivarlo para que se preocupen de mi producto. ¿Hay también esas formas de hacer contenido? Solamente el contenido a la persona que lo necesiten y que lo puedan necesitar. No, sí, sí. Ciertamente hay una serie de técnicas para poder generar esta necesidad. ¿Pero cuáles son más? Mira, acá hay una diferencia que se me había olvidado mencionarlo. En Facebook o en Meta o en redes sociales, generalmente la gente no está buscando cosas, ¿ya? Como hablamos la clase pasada, el contexto de uso es yo me estoy, no sé, poniendo al día de lo que están haciendo mis amigos en las redes sociales. Y por ahí aparecen mis productos, ¿cierto? Aparecen las publicidades, ¿cierto? Empiezan a aparecer. Entonces, generalmente los anuncios de Meta, de Facebook, son orientados a personas que no están buscando mi producto, ¿ya? Por ejemplo, y ahí calza claro, el producto que probablemente no están buscando porque no es como de primera necesidad, ¿cachai? Como un producto complementario. Por ejemplo, el tema de, no sé, cosas decorativas para la casa. Salvo que yo esté decorando mi casa o esté armando mi casa, es difícil que yo esté buscando productos de ese estilo. Entonces, generalmente esos productos tienen que salir a buscar a las personas. En el caso de Google, pasa al revés. Es como las personas están buscando algo. Y ahí aparecen este tipo de resultados. Entonces ahí tiene que ser el contenido prácticamente exacto. Sí, acá la idea es tener bien clara el tema de las palabras claves porque juegan un rol fundamental en el tema del presupuesto. ¿Ya? Ahí vamos a ver más adelante, pero básicamente por cada palabra que yo quiero posicionar voy a tener que pagar algo. Y entre las palabras, entre más genérica sea la palabra o entre más empresas estén peleando esa palabra, más cara es. ¿Ya? Entonces, hay que empezar a ponerse creativo en ese sentido porque finalmente cuando tratamos de pelear palabras, entre comillas, con empresas que tienen harto presupuesto, probablemente tenemos que empezar a posicionar palabras que estén relacionadas a esa palabra central para evitar tener que pagar esa palabra que es muy cara. ¿Cachai? Empezamos a posicionar palabras más baratas. ¿El valor de la palabra? Aparece acá en la misma configuración y también existe el planificador de palabras claves que lo vamos a ver también más adelante. Sí, porque, mira, disculpen compañero, pero yo tengo curiosidad con lo que estoy hablando. Dale nomás. Porque siempre se habla de contenido. Para mí, más que contenido, a mi tiempo, esa palabra es una buena redacción. Sí. ¿Entendí? O sea, ahora usan términos como la gobernanza, y para mí era el gobierno, no más instituciones gubernamentales, nada de gobernanza. Entonces, como que distorsionan el lenguaje y te lo hacen como que fuera más difícil. Sí. Pero en el fondo es tener una redacción de marketing apropiada nomás. Con esta sí. Eso viene siendo contenido. Con este sí. Con este de acá ¿Ya? empezamos a ver otro tema de contenido, que es el contenido más gráfico, ¿cierto? Las imágenes, los videos. Probablemente muchos de estos que a lo mejor los han visto en varios sitios web, han visto que se mueven, ¿cierto? Hay animaciones, empiezan a aparecer cosas, ya. Esto de acá es lo que yo les mencionaba, que es la red asociada a Google. Porque si se dan cuenta ahí, este sitio web no es un sitio web de Google, ya es un sitio web de noticias. Y probablemente ustedes lo han visto, viendo por ahí, no sé, BioBio, La Cooperativa, viendo noticias o viendo otros tipos de sitios web. Han visto que aparecen anuncios. Empiezan a aparecer anuncios a los lados, arriba, etc. ¿Ya? Y estos son los anuncios que se conocen como anuncios display. ¿Ya? Estos anuncios display que aparecen en sitio web, en videos, en aplicaciones. Y esta es básicamente la red de display de Google, donde básicamente yo, como marca, desde Google configuro que tengo ciertos anuncios display y que quiero que aparezcan en este tipo de formatos.
¿ya? Entonces mi anuncio ya no está apareciendo en el resultado de búsqueda, sino que está apareciendo acá. ¿Cuál es la diferencia? En el resultado de búsqueda, ¿cierto? La gente está buscando algo y mi contenido es el texto, ¿cierto? Y acá probablemente yo estoy buscando una noticia, estoy leyendo algo, pero aparece por ahí mi anuncio. La gente no está buscando necesariamente mi producto y el contenido es algo más visual, probablemente un video, una animación, una imagen, etc. Una pregunta. Diga. ¿Cuáles son los requisitos para dejar ser patrocinante y estar ahí orgánico? O mejor dicho, ¿qué lo determina? Porque al fin y al cabo uno se paga, el otro no se paga, pero igual está dentro de los que vienen a continuación de los patrocinantes. Sí, el mismo Google lo determina. Pero bueno, esto va cambiando constantemente. Pero lo que mencionaba yo es que el trabajo de posicionamiento orgánico es algo más a mediano o largo plazo, ¿ya? Es difícil poder posicionar contenido de un día para otro. No necesariamente. Juega un rol súper importante el tema de la autoridad de la marca. La autoridad de la marca. Cómo mi marca sabe de este tema, ¿ya? Y Google determina que, por ejemplo, nuestra marca lleva harto tiempo hablando de ciertas temáticas específicas, por ejemplo, los zapatos, ¿ya? Y habla de contenidos de zapatos, entonces Google dice, ok, esa marca sí sabe de zapatos, ¿ya? Y lo más probable es que Google, cuando algunas personas busquen contenidos de zapatos, de calzado o pregunten cosas, su respuesta sea algún contenido de nuestro sitio web, ¿ya? Pero claro, el posicionamiento orgánico no es algo que sea de un día para otro, ¿ya? Generalmente la gente dice como, mi sitio está apareciendo en Google, pero buscan exclusivamente la marca del producto y generalmente la gente no busca la marca de los productos en Google, sino que buscan cómo elegir un buen zapato o empiezan a hacer preguntas de ese estilo. Entonces, identificar, por ejemplo, esas preguntas es súper importante para poder hacer posicionamiento orgánico, para que Google después nos empiece a posicionar de forma no pagada, ¿ya? Así que en general es Google. Y hay una guía de cosas y conceptos y técnicas que hay que ir haciendo, pero generalmente es hacer textos, hacer escritos de ciertos productos. Y otras redes, las redes sociales también ayudan harto con ese tema, porque finalmente cuando uno busca algo en específico, dentro de los resultados también está el contenido de las redes sociales, una publicación de Instagram que hicimos en algún momento, alguna publicación que hicimos en el Facebook, también empiezan a aparecer. Es que los resultados de búsqueda están. Cuando uno busca, por ejemplo, ciertos temas, hay resultados también que vienen desde Instagram, desde Facebook, desde publicaciones específicas que hizo algún perfil público, ¿cierto? Y que aparecen como resultado. Si el resultado funciona, o sea, si el contenido da respuesta a la pregunta, Google hace el match. ¿Sepa? Entonces finalmente se dice mucho que para poder escribir este contenido que se posiciona en los sitios web, básicamente hay que responder preguntas que la gente hace en Google, ¿ya? Asociado obviamente a mi negocio. Entonces por ahí hacer ese proceso de investigación, ¿cierto? De identificar qué es lo que la gente busca relacionado a, es por donde nosotros podemos entrar. Bueno, la red de display entonces básicamente está fuera de Google. Son sitios por los cuales Google les paga por poner publicidad en ciertos lugares. Y nosotros podemos aparecer en esos lugares. Están los anuncios de videos también, que esto, si es que no pagan de YouTube, probablemente van a ver anuncios que aparecen ahí abajo. O a veces también son videos que aparecen antes de los videos en YouTube. Y esto funciona de la misma forma. Son sitios web, o sea, son marcas que están pagando por un formato en específico que muchas veces es el de video. ¿Y por qué hago el énfasis de el formato en específico? Porque para poder hacer publicidad, ¿cierto?, en la búsqueda o en los resultados de Google, yo tengo que escribir. Pero si quiero hacer publicidad acá en YouTube,
tengo que producir un video, ¿cierto? Tengo que hacer un video que aparezca antes de el video de YouTube porque es una plataforma de video. Y si quiero aparecer, por ejemplo, en la red display de Google, tengo que hacer una imagen o una animación que aparezca ahí. Entonces son distintos formatos que yo voy a tener que ir trabajando, que tienen obviamente diferentes usos, pero también conllevan una producción de eso. No es necesario que el video, que la imagen sea algo súper mega profesional, pero siempre los contenidos que nosotros subimos acá como publicidad están sujetos a una suerte de verificación de Google. ¿Ya? Entonces, muchas veces los anuncios se rechazan por ciertos temas. La suerte es que Google te va a decir por qué te está rechazando el anuncio. Muchas veces porque o tiene mucho texto, o las imágenes que se usan no están autorizadas, digamos. No sé, aparece una persona con un arma. Eso ya no va a funcionar, digamos. Entonces, Google te va a decir por qué no está autorizando estos anuncios. ¿Ya? Entonces, este es otro de los formatos. Está el formato del shopping, que quizás por acá lo han visto también. Cuando uno busca, por ejemplo, un producto en específico, los primeros resultados acá que aparecen como patrocinados son productos en tiendas, ¿ya? Tiendas online. Entonces me da el producto, aparece el precio y me dice cuál es la tienda que lo está ofreciendo y yo con esto puedo hacer una especie como de vitrineo rápido de qué tiendas tienen posicionado el producto ahí. Esto también es parte de las configuraciones de las campañas. El promocionar aplicaciones, esto también se puede utilizar cualquiera de los formatos anteriores para publicitar aplicaciones, pero ¿han descargado juegos gratuitos alguna vez en el teléfono? ¿Sí? ¿Y tienen publicidad? Todo el rato, ¿cierto? Que llega un momento que ya no te deja avanzar en el juego y empieza a aparecer publicidad. Y esa publicidad generalmente es descargar otro juego o otra aplicación. ¿Ya? Generalmente ahí no hay tanto de productos. Los PDF gratis también. Sí, pues. Para llegar a abrir Claro. Eso es lo que pasa. Entonces, poder publicitar aplicaciones también se puede hacer, y acá se puede usar cualquiera de los formatos, pero también dentro de aplicaciones se pueden colocar. Las aplicaciones también son parte de la red de Google. Bien. Y el tema de las palabras claves es importante, como les mencionaba. Poder seleccionar las palabras claves adecuadas para asegurarnos que los anuncios se muestren a quienes nos están buscando. A ver, una consulta. Diga. La palabra, como tú decías, es lo más creativa posible dentro de una matriz. ¿Eso? Sí. Es que podría ser que una palabra sea súper específica y no sea tan cara y estemos dispuestos a pagarla y podríamos usarla. Pero lo que pasa recurrentemente es que las palabras más generales son muy caras porque alguien más las está pagando. Y lo que hacen las marcas es que ofrecen tanto por esa palabra que finalmente para los negocios que son más chicos les cuesta mucho llegar a eso porque no tienen el mismo presupuesto. ¿Cuál es el monto, más o menos? Va a depender de la palabra. Es una palabra así promedio, ¿no? No, hace 5.000 pesos por palabra por clic. ¿Y la top 10 es una vez? No, generalmente anda entre los 5.000, los 15.000, por ahí. Pero eso es por clic. Por cada persona que hace clic a la palabra o que visualiza, 5 lucas. Entonces, después de un rato, es harto. Entonces, claro, para los negocios más chicos, por eso decía, como, toca empezar a ver palabras que estén relacionadas, ¿cierto? Pero que no sean tan caras. Pero que no me alejen demasiado. Es que lo que pasa es que generalmente, si yo por ejemplo trato de posicionar vacaciones, probablemente sea una palabra muy cara. O planes de celulares, que hay cosas como de ese estilo que son como muy genéricas. Generalmente hay marcas grandes que están pagando por eso. Entonces cuando me toca, no sé, planes de celulares, tengo que buscar palabras relacionadas. Telefonía, ¿cierto? O planes baratos, ¿cierto? Planes de celu. No, esas ya podemos encontrarlas más bajas, 100, 200 pesos por clic. Sí, la idea es tratar de apostar al equilibrio.
¿cierto? Palabras que no sean tan caras. Bueno, si las podemos pagar, se pueden pagar. Pero para tratar de hacer eficiente el presupuesto, ojalá que no sean palabras tan caras, y ahí la herramienta juega harto a favor en que nos va a estimar, ¿cierto?, cuánto cuesta cada palabra. Bien. Antes de pasar a esto, voy a cambiar de ventana. Este es el landing de Google Ads, ¿cierto? ads.google.com. Generalmente está esto, y acá ustedes lo pueden usar. Hay $1000 de crédito en Google Ads. Tiene una suerte de letra chica que está un poco más abajo. Oye, Acá. ¿verdad esos $1000, no? Acá. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí aparece. Ahí está, sí. Para que me den $1000, yo tengo que invertir $2100. ¿Sí? Pero, por ejemplo, este de acá, Es parejo. este de acá podría ser un buen punto de partida. Porque básicamente podemos invertir $350 Y te devuelven 300. y te van a dar 350 más. Entonces vas a tener $700 dentro de la billetera para poder usarla, y no tienen, digamos, son 60 días para poder acceder al crédito, y desde ahí podemos empezar a usarla. Entonces, 60 días para poder, digamos, Acceder a que te regalan. creamos la cuenta y tenemos 60 días para poder reclamar alguno de estos créditos haciendo este pago. Entonces tenemos 350 que pagamos, 350 que nos dan, $700, y podemos empezar a activar campañas quizás no tan caras, bajitas, para empezar a probar, jugar un poco. Entonces por ahí también ya nos hicimos de $350 para partir. Este es un buen impulso muchas veces, porque hay herramientas, por ejemplo, que no dan este tipo de crédito. Y bueno, hay otras ofertas, la de $700 invirtiendo $1000. Esto va a depender en realidad de cuánto estimemos nosotros que tenemos como de presupuesto para invertir acá. Pero como mencionaba, para partir y probar, esto podría ser un buen comienzo. Podemos usarlo ahí algunos meses, unos 3 meses, 4 meses. Podría durarnos fácilmente ¿No puedes si pagar encontramos. con tarjeta de crédito? ¿O lo pagas? Sí, generalmente con tarjetas de crédito, tarjetas prepago, que tengan el presupuesto, porque lo que se hace acá es cargarla a esta como de billetera de Google. Entonces Google lo que hace es cobrar los 350, te da los 350 y te deja ahí un saldo a favor de 700. Y ahí se empieza a descontar. Sí. Entonces, esto es bueno, como les mencionaba, para partir. Está acá en ads.google.com. Y bueno, acá les muestra, ¿cierto?, cuáles son los formatos y todo lo que estábamos conversando recién. Pues campaña de búsqueda, display. Y esto va cambiando constantemente, entonces probablemente después empiezan a aparecer otros formatos, o el formato display vaya cambiando. Las campañas de shopping, campañas de video, de aplicaciones. Va a depender de qué queremos vender. Sí, sí. Generalmente esta de acá, la de búsqueda, es barata. ¿Ya? Porque podemos posicionar pocas palabras baratas para hacer... Entonces, generalmente cuando se arman campañas, lo que se suele hacer mucho es hacer una campaña fuerte de masificación y una campaña que está ahí siempre dando vueltas. Entonces, cuando alguien busca un término así como relacionado, siempre aparece por ahí una publicidad, y generalmente esas no son tan demandadas. ¿Ya? Pero esta es económica y funciona siempre y cuando te estén buscando. Alguien esté buscando tu producto. Estas de acá, diría que es más como lo de Meta y Instagram y Facebook, que es como aparecer, ¿cierto?, cuando la gente está navegando, viendo noticias. Y esto igual está relacionado porque generalmente cuando uno busca algo, por ejemplo, vacaciones en Hawái, hoteles en Hawái, queda con este bichito, ¿cierto?, este código que yo les mencionaba, que te empieza a perseguir. Entonces ya después va a la cooperativa a ver una noticia y te aparece el banner del hotel, ¿cierto?, con descuento o lo que sea. Entonces esto también funciona harto. Las campañas de shopping, si hay un producto en específico que tú sabes que lo buscan harto y que tú te estás vendiendo, podría funcionar posicionarlo ahí. Es como darle un impulso al tema. Es como cuando pagáis en Marketplace. ¿Han vendido cosas en Marketplace? ¿En Facebook?
Generalmente como que te contactan poquito cuando estáis vendiendo algo, pero pagáis lucas y ya como te empieza a contactar como el triple de personas. Es como eso, pero en Google. Y esto también funciona en la medida que estén buscando tu producto. Las campañas de video funcionan un poco como lo de display, pero la diferencia es que acá tengo que producir un video que pueda aparecer en YouTube. Y las campañas de aplicaciones generalmente es eso, es como publicitar. Si tengo una aplicación que quiero que descarguen, me sirve ese objetivo. Esto ya lo hablamos. También lo hablamos. Entonces acá básicamente está todo. Esto es importante. Siempre la documentación va a ser el mejor aliado cuando estamos tratando de entrar en un mundo que quizás no conocemos tanto, ¿ya? La ventaja es que tanto Meta como WhatsApp, que lo vimos en algún momento, como Google, tienen estos portales de centros de ayuda donde básicamente está documentado todo lo que se puede hacer. Entonces, tienen dudas, por ejemplo, cómo configurar una campaña, van a la parte de campañas, buscan cómo se configura y tienen dudas, por ejemplo, de qué significa cierta configuración. También va a estar acá, entonces van, revisan qué significa, cómo se puede configurar y desde ahí pueden hacerlo, ¿ya? Entonces, toma un poco más de tiempo, pero básicamente se puede lograr. Y acá está todo documentado. Una vez que accedemos, a ver, estoy con mi cuenta. Una vez que accedemos, que como yo les mencioné, accedemos con la cuenta de Google. Llegamos acá. Y acá básicamente es crear campañas, ¿cierto? Configuraciones. Hay resultados. Acá no tengo ninguna en esta cuenta. Los objetivos, ¿cierto? La medición. Y acá están las herramientas. Y en las herramientas está el famoso planificador de palabras claves, que es lo que yo les decía recién. Entonces, ¿cómo saco esto? Me jodió justo acá esta cosa. ¿Conviene achicar un poquito la pantalla y moverla para arriba? Hacerle un zoom. Pues no sé qué dice. Ya. Me dice que colchones, está por ahí, ¿cierto? Tiene un promedio de búsqueda de 10.000 a 100.000 búsquedas. Por acá puede ser que tenga información o no. Por acá, por ejemplo, me dice la competencia, que es lo que hablábamos recién. Me dice que la competencia es alta con ese concepto. Y por acá me dice cuánto puede costar. Entonces me dice, oferta de la parte superior de la página, intervalo alto, intervalo bajo, a 137 pesos. Y el intervalo alto es de 1.451 pesos. Entonces me dice más o menos como un rango de cuánto podría costar la palabra dependiendo de cuántas personas estén peleando, entre comillas, por ella. Ya, entonces este planificador... Pregunto algo, pero ese rango va en base a la cantidad de palabras que yo ponga o en base a la cantidad de promedio que ellos estipulan en un contenido. No, esto es exclusivamente de la palabra colchones. Sí, pero te entiendo, pero esa palabra colchón, ¿cómo ellos miden el alto y el bajo? ¿En cantidad de palabras que yo coloco o en palabras de un texto que ellos presumen? Por ejemplo, ellos presumen dentro de un texto de 20 palabras. A ellos, si va arriba en el alto, va a costar eso. Pero si yo quiero poner un contenido de 6 palabras y pongo al final colchón, ¿cómo miden ellos? Ya. No. Lo que pasa es que una cosa es el texto, la descripción que nosotros usamos, y otra vez es la palabra clave a la que está asociada. Entonces yo, por ejemplo, podría poner palabra clave colchón,
pero podría ser un texto que nunca mencione colchón. Claro. Podría decir, descansa bien, duerme mejor. Nunca hablé del colchón. Ya, y si pongo abajo esa palabra, descansa bien, en tu colchón. Ujú. Abajo. ¿Me cobrarían 130? Ah, no, el tema de la posición, Según lo que ellos promedian. el intervalo bajo y el intervalo alto es como el horario peak, como de las autopistas. Es como, sí, es como si se la están peleando mucho, podría costarte 137 pesos. Si se la están peleando harto, podría costar 1.400. O esos son los rangos, al menos que maneja como en el histórico. Ujú, ¿Los valores los entrega Google? sí, sí, Cobran lo que quieren nosotros. básicamente. Y cuando, porque para ellos puede ser Sí. algo cuando nadie pregunte y necesitan más plata. Y eso es solamente una palabra. Ahí posicioné una, pero por ejemplo el planificador me permite subir un archivo incluso de Excel, ¿cierto? Con muchas palabras. Y también puedo acá ir separándolas, por línea, una frase por línea, o separadas por comas, y podría mandarle como un grupo de palabras. ¿Sí? Y me va a dar el resultado de todas. Entonces ya en base a eso podría ir haciendo un análisis de cuáles me podrían ir sirviendo. Y esto están las herramientas. Eso lo cobran por clic. Es que ahí lo vamos a revisar más adelante. Puede ser por visualización o por clic. Eso va a depender del objetivo de la campaña. Está la parte, bueno, la parte de la facturación, que es donde yo le agrego, ¿cierto? El número de la tarjeta, los datos de mi negocio para después declararlo en el servicio de impuesto interno y todas esas cosas. Y en el administrador puedo ir configurando cosas también de la cuenta, el acceso, la seguridad y todo eso. Ya, voy a volver aquí. Y ahora sí, palabras claves. Para el tema de las palabras claves hay diferentes criterios que nosotros podemos usar. ¿Ya? El criterio amplio dice, tus anuncios se mostrarán cuando los términos de búsqueda contengan las palabras claves en cualquier orden y con otras palabras adicionales. O sea, podría la persona buscar, por ejemplo, colchones baratos, y si yo estoy pagando por la palabra colchones, va a aparecer. ¿Ya? Independiente de que aparezca baratos al final. ¿Ya? O podría ser una frase, ¿cierto? ¿Cuáles son los mejores colchones para dormir en invierno, por ejemplo? ¿Ya? Si yo posicioné con la configuración de palabras claves amplias, la palabra colchón o colchones va a aparecer acá. Podría armar una frase, ¿ya? Podría ser colchones baratos. Entonces, en la medida que alguien busque colchones baratos, yo voy a aparecer únicamente cuando busquen colchones baratos. Si buscan solo colchones, no voy a aparecer, porque estoy tratando de posicionar la frase en vez del concepto. ¿Ya? Y acá funciona la frase exacta. ¿Ya? Puede ser con otras palabras antes o con otras palabras después, pero tiene que aparecer, por ejemplo, si busco colchones baratos juntos. ¿Ya? Entonces, lista de colchones baratos en Viña, por ejemplo. ¿Ya? Si se cumple la condición de que están las dos palabras en la frase, la misma aparezco. La frase o el término exacto. ¿Ya? El concepto exacto de colchones. Si ponen colchones baratos, desaparezco de la búsqueda. O si trato de posicionar una frase, por ejemplo, colchones baratos, tiene que ser colchones baratos y ahí recién aparezco. Esto es exacto. Tiene que cumplir, hacer el cruce exacto del concepto. ¿Y esto que sirve harto? Que es el concepto o el criterio negativo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo sé que estoy vendiendo un producto que son colchones, pero que sé que son premium, que son caros, lo más probable es que cuando la gente busque colchones baratos, yo no voy a querer aparecer. Porque mis productos no son baratos, ¿ya? O yo no quiero vender productos baratos. Entonces puedo excluir el concepto baratos del concepto de colchones. ¿Ya? Y con esto hago la diferenciación. Por ejemplo, un ejemplo de alguien que me lo comentó en otra sesión que estuve impartiendo de esto, es que era la persona abogada, ¿ya? Y muchas veces decía que
cuando ella estuvo haciendo este trabajo de analizar las palabras, se encontró que la gente buscaba mucho abogados gratis. Y ella dijo que no hacía nada gratis. ¿Ya? Entonces aplicó el criterio negativo con la palabra gratis o gratuito y dejó de aparecer en los resultados. ¿Ya? ¿Por qué se hace eso? Por lo mismo que hablábamos de segmentar bien el público en meta. ¿Ya? Podría ser que yo esté tratando de abarcar demasiado y las personas que estén buscando los abogados gratis me van a empezar a consumir el presupuesto. Porque yo estoy pagando por aparecer, para posicionar abogados. Y la mayoría busca abogados gratis y van a tratar de entrar a mi página y van a empezar a descontarme, ¿cierto?, la plata porque hicieron clic en mi anuncio. Entonces, para evitar eso, es que yo me puedo descartar de algunos resultados. ¿Descartarse? No. Es parte de la configuración. Entonces, básicamente empiezo a cerrar el criterio. Ya no aparezco solo por colchones, sino que solamente cuando busquen colchones o colchones, no sé, premium, ¿cachai? Como empiezo a hacer combinatorias y me descarto, por ejemplo, de la palabra baratos. Ya empiezo como a agregar criterios para que la segmentación sea... Exacto. Sí. Sí, tengo que empezar acá a jugar con este tema. Y bueno, la herramienta también, así como en Meta, permite medir el alcance al que podía yo llegar. Entonces, en la medida que voy agregando criterios, probablemente el segmento del alcance empieza a disminuir o empieza a crecer. Ya. ¿Cómo podemos investigar? Porque hemos hablado harto del tema de las palabras clave. El planificador de palabras claves, que está en inglés acá, el Keyword Planner, proporciona información, como veíamos recién, sobre el volumen de búsqueda. O sea, si estoy tratando de vender un producto, por ejemplo, colchones, nuevamente, me dice, ¿cierto?, cuánto es el promedio de búsqueda que tiene esa palabra en específica. O si estoy tratando de posicionar, por ejemplo, botines o un producto que quizás es muy específico y a lo mejor podría no ser tan conocido. ¿Qué cosa? El putitín. El putitín, claro. Allá. Claro. Bromita, profe. Claro. Eso le digo, no sale tan caro. No, entonces podría tener poco nivel de búsqueda en la palabra. ¿Ya? Entonces voy a tener que sí o sí posicionarme por otra que sí tenga nivel de búsqueda para ya tratar de ir apareciendo. Entonces el Keyword Planner funciona harto. El Google, no sé si se han fijado cuando ustedes empiezan a escribir algo, empieza a aparecer abajo como sugerencias, empieza como a autocompletar la frase. Jugar con esa herramienta de autocompletar podría ser también una buena forma de poder ir encontrando cuáles son las sugerencias de búsqueda, porque la gente hoy día lo usa harto, ¿ya? Entonces, a la medida que empiezan a buscar cosas, empiezan a cachar que, no estoy tan loco, alguien lo preguntó antes y empieza a sugerir y empieza como a marcar nomás. Empieza a marcar y empieza a armar las frases. Entonces, dependiendo de esas frases que van apareciendo, yo podría ir tomando nota de cuáles son las palabras que van armándose y empezar a tomar las palabras para poder armar mi campaña. Y el análisis de la competencia. Acá entran unas herramientas que en alguna medida parten de forma gratuita, pero ya después se ponen de pago. Entonces generalmente dejan hacer como 1 o 2 consultas. Pero se puede revisar, por ejemplo, cuáles son las palabras claves que tiene un competidor. ¿Ya? Por ejemplo, hay una aplicación que se llama SEMrush que permite hacer esto. Como identificar, por ejemplo, qué palabras son las que están pagando ciertas marcas para poder aparecer en los resultados. Y esto también nos puede dar luces, ¿cierto?, de qué palabras son las que están usando ellos y más o menos cuánto podrían costar. Si es que me vuelvo acá al planificador, ¿cierto? Podría revisar cuánto cuestan, app, y ver si logro como posicionarme por esa o si me conviene buscar otra. Eso va a depender netamente del presupuesto. ¿Cómo podemos hacer anuncios efectivos en Google Ads? ¿Ya? Importante entender, por ejemplo, acá, que los componentes del anuncio son, en este caso, el título, que son estos que están acá en azul. ¿Ya? Y como mencionaba ahí, importante el tema de la redacción, ¿cierto?
empezar a jugar con la redacción. En Google Ads también existe el concepto de las pruebas A/B, entonces también podemos hacer conceptos de experimentación, de ir probando algunas palabras y después cambiar por otras y empezar a jugar con el orden también de las frases, todo ese tipo de cosas. Hacer, un anuncio con diferentes palabras, o sea, con palabras diferentes, pero también de idiomas diferentes. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Y bueno, si es una prueba, podríamos ver cuál funciona mejor. Si no es una prueba, podemos tener ambas en paralelo porque quizás tenemos que apuntar ciertos diferentes idiomas y hay que hacerlo nomás. Sí. Otro billetito ahí. Hay más billetitos. Otro Sí, billetito, ¿no? sí. Otro billetito por el cambio de idioma. El cambio de idioma, sí. Nada, es otra campaña finalmente, paralela. Otra campaña. Sí. Bueno, el título entonces, eso que está ahí en azul, lo que generalmente nosotros le hacemos clic. Después tenemos la descripción, que es esto que aparece inmediatamente abajo. Y que por ahí también podríamos empezar a jugar, ¿cierto? Y acá Google tiene el tema de que cuando yo voy buscando cosas, empieza a marcar ahí algunas palabras como claves también. La URL visible, ¿cierto? Que es la dirección que aparece acá. Generalmente las marcas lo que hacen es colocar, por ejemplo acá, forex.com, ¿ya? Lo más probable es que esto de acá me lleve a una página dentro de Forex, pero que la dirección sea mucho más larga, ¿ya? Pero para poder hacerlo sencillo y poder generar esta como que la gente pueda recordar, digamos, cuál es el sitio, finalmente siempre en la parte de las URLs se coloca la versión más simple, ¿no? Que al final igual te va a llevar al sitio y va a llevarte a la parte específica donde está el resultado. Ya, importante acá con el tema de los dominios, esto aplica en general tanto para las campañas como cuando armamos un negocio. Ojalá los dominios sean súper sencillos de poder recordar, ¿ya? Porque pasa el tema de que generalmente hay mucho del boca a boca también. Y, ¿dónde compraste tus zapatos? Sí, mira, los compré en Bata, claro. Es bata.cl, ¿cierto? Y es como súper fácil de escribirlo. Pero podría haber algunas marcas que empiezan a jugar con el tema del inglés y ya se empieza a complicar el asunto. Por ahí habían unas marcas en algún momento que que eran marcas como en inglés, pero que eran muy difíciles de escribir para la gente. Entonces empezaron a hacer dominios con sus slogans, ¿ya? Que eran más sencillos de recordar y por ahí trataban de posicionar como eso que estaba en español, ¿cierto? Y era mucho más fácil de recordar por la gente. Entonces los dominios ojalá también sean sencillos de recordar por esto. O sea, pensemos en que alguien va a decir, yo compré este producto y debería ser capaz de poder recordarlo, de poder entenderlo y anotarlo también. ¿Cuáles podrían ser mejores prácticas para poder estructurar este tipo de anuncios? Ser concisos, ser claros, ¿cierto? En el asunto, ¿cierto? Poder comunicar de manera efectiva, porque igual el espacio es chiquitito. Si volvemos aquí, no hay demasiado espacio, ¿cierto? Son 2 líneas y 2 líneas bastante breves. Y acá el título también es corto. Estos espacios también. Entonces finalmente hay que tratar de ser efectivamente muy concisos en lo que queremos decir. Y que el mensaje, ¿cierto?, se entienda y que la persona entienda lo que queremos decirle. Entonces es un desafío también. Salte uno. Acá. Destacar los beneficios únicos. Hablamos en algún momento del momento cero de la verdad. Y en digital, ¿cierto?, habían 2 momentos cero de la verdad. Y es cuando ya empiezan a tomar la decisión de irse por una marca o por otra. Y acá tenemos que tratar de diferenciarnos, pues, porque también pasa, por ejemplo, lo hemos conversado varias veces, el tema del Cyber Day. Empiezan a ponerse todas las marcas en oferta y hay hartas marcas, por ejemplo, que venden calzado. ¿Y cómo se diferencia una de la otra? ¿Cómo hacen que el cliente vaya por una y no por la otra? Generalmente acá hay que tratar de destacarse, ¿cierto? Por esos beneficios
y pueda tener nuestro producto, nuestro servicio, y empezar a entender cómo podemos diferenciarnos del otro negocio. Incluir llamadas a la acción. Esto también es importante. Hay un tema súper persuasivo con esto, porque finalmente cuando entregamos un mensaje, si no existe el llamado a la acción, si no existe el compra ahora, el inscríbete ahora, compra ya, o la acción que quieran colocar, ¿ya? Muchas veces, el regístrate acá, por ejemplo, obtén más información, los usuarios tienden a quedarse con el mensaje, pero no accionan, ¿ya? Y finalmente cuando vemos estos temas más publicitarios, más de marketing, siempre está este factor de la urgencia, ¿cierto? De ser súper como directos en dar una acción para que finalmente el usuario actúe, ¿cierto? Algunos ponen la promoción y dan el tiempo. Claro. En 5 minutos termina la Exacto. oferta, la promoción. Sin caer, importante, sin caer en los patrones oscuros. Los patrones han tratado de comprar pasajes en avión o tratar de comprar entrada al cine y empieza a aparecer este mensaje de apúrate, quedan 2 pasajes. O apúrate que esto se acaba en 5 minutos. Y empieza a generar este factor como de urgencia, pero también de ansiedad y depresión sobre el usuario, que no le permite tomar una buena decisión, muchas veces. Entonces, ese es un gran concepto de poder estudiar también, porque muchas marcas caen muy profundo en esto y se meten mucho en los patrones oscuros, que es esto que les mencioné yo, de terminar siendo como hostigosos con ciertos usuarios, más que diferenciarse por lo positivo, ¿cierto? Terminan enganchando la venta por ser pesados con la cuestión, ¿cierto? Dejan de ser amigables, entonces finalmente eso se traduce en te compro una vez porque me pillaste volando bajo, pero ya la segunda ya no tanto. Claro. Pero esto tiene control de, por ejemplo, estos tipos de anuncios, uno los puede denunciar cuando son como acoso. Sí. ¿Están dentro de las políticas de seguridad? Sí. No sé si aparece acá. Acá me aparecen en estos puntitos y en los display aparecen unos puntitos arriba, como en gris. Y ahí uno puede mostrar como no mostrar más este anuncio. Y cuando uno pone no mostrar más este anuncio, te va a preguntar ¿por qué no quieres que te lo muestre más? Y ahí uno tiene que dar las razones, hay diferentes razones. Hostigosos. Entonces, importante también. Sí. Y Google antes de lanzar la campaña también pasa por un proceso de revisión. Pues revisan que los textos, ¿cierto? Sean correctos, en el sentido de que no incite, por ejemplo, a la violencia, cosas de ese estilo, que son parte de las cosas que no están permitidas en las normas de uso de ninguna plataforma en realidad. En Facebook también lo revisan harto. Cuando se trata de imágenes, de niños también, de personas. Cuando se trata de imágenes, generalmente también hay un tema de porcentajes de texto sobre la imagen, ¿ya? Y tratan de no exceder ciertos porcentajes y hacen una suerte como de cálculos de cuánto porcentaje de la imagen que estás subiendo contiene texto. Entonces, siempre hay una revisión, pero además de eso, podríamos pasar esa primera revisión y además aún así ser pesado. Entonces, la idea es no ir en esa parada. Personalizar los mensajes. Adaptar el mensaje de anuncio a la etapa del embudo de marketing en la que estamos actuando. Y esto se logra con los grupos de anuncios. Ya lo que hablábamos recién. Tenemos una campaña general de, no sé, venta de Navidad. Tenemos un grupo de anuncios de alcance, que es un primer mensaje donde queremos masificar esta promoción. No sé si directamente una promoción, pero queremos masificar nuestro producto en Navidad, ¿cierto? Queremos que la gente nos lea. Entonces, lo más probable es que ese primer mensaje sea mucho más liviano, ¿cierto? Como, oye, mira, aquí estoy vendiendo estos zapatitos de Navidad, o estoy vendiendo este tipo de productos. Entonces, mucho más light, no es tan hostigoso, no es tan pesado, es como, mira, aquí hay una alternativa. No muy invasivo, exacto.
Después cuando tenemos el siguiente grupo de anuncios, que son los de remarketing, retargeting, que es básicamente lo que hemos conversado de personas que ya hicieron clic pero no nos compraron, personas que quizás echaron el producto al carro pero no lo terminaron de pagar y tenemos que tratar de cerrar esa venta. Estamos mucho más dentro del embudo, entonces ya ahí el mensaje tendría que ser distinto. Ya ahí tú sabes que la persona hizo alguna acción con tu anuncio, con tu producto. Entonces ahí sí puede ser un poco más directo o un poco más persuasivo para tratar de convencerlo de que finalmente cierre la compra, la haga. Y acá hay que tratar de jugar con lo que hablábamos recién también. Con la llamada a la acción, con los beneficios. Entonces generalmente, como les decía, el primer mensaje es mucho más sencillo, mucho más de alcance. El segundo probablemente ya empiezo a decirle cuáles son los beneficios de poder tener el producto que yo estoy vendiendo. Y así tengo que ir jugando. Podría haber un tercer grupo de anuncios de personas que ya me compraron. ¿Se puede seleccionar un anuncio exclusivamente para esas personas? Sí. Ya, dependiendo la cantidad de... Pues, para la dirección, está todo. Sí, sí. Ahí ya podemos empezar a hacer como acciones conjuntas. Porque si estamos haciendo un comercio electrónico, ¿cierto? Un sitio que está vendiendo productos, probablemente cuando ya echaron el producto al carro, quizás ya sabemos quién es. En la mayoría de las veces. Si es que todavía no se registra, tenemos a Google que lo puede perseguir con algunas campañas de remarketing. Pero si echó el producto al carro y sabemos quién es, desde el sitio también podemos hacer acciones de enviarles, por ejemplo, lo que conversamos hace varias sesiones atrás del email marketing. Le mandamos un correo electrónico, porque ya sabemos quién es. Entonces establecemos esa relación un poco más cercana. Ya no aparecemos en los displays de Google ni en la búsqueda, sino que le mandamos un correo directamente diciendo que me imagino que lo habrán visto en algún producto. Ya sabemos, ¿cierto? Sabemos que echaste un producto al carro. A mí me ha pasado. ¿Qué te pasó? Exacto, si empiezan a jugar con el sentimentalismo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Ya no nos quiere. Claro. Hay marcas que generalmente cuando están tratando como de levantarse, pues de empezar recién a partir en el negocio, usan ese tema de los descuentos para tratar de cerrar las ventas. Ya después como que no lo hacen tanto, pero sí, ese mensaje del email marketing es más cercano. Ya sabemos, ya nos conocemos, ¿cierto? Tenemos tu correo o nos diste tu correo, entonces por ahí la relación puede ser, como le decía, más cercana, más sentimental también. Podemos entrar a jugar con todos esos factores y dejamos ya de pagar, por ejemplo, Google, porque el email marketing básicamente no nos cuesta plata. Entonces, mandarle un correo. Claro. Entonces nos evitamos este de acá. Pues. Evitamos este tema de gastar este presupuesto y lo podemos enfocar en otro tema. ¿Me salté uno? Bueno, y las palabras claves. Pues. Palabras claves relevantes en el título y la descripción, aparte de las palabras claves por las que pagamos para posicionar. Hay palabras claves que lo conversaba recién, ¿cierto? Cuando un cierto segmento de personas habla de cierta forma en específico, tenemos que hablarles en el mismo lenguaje, ¿ya? Entonces, acá también usar estas palabras en el título, en la descripción, en el llamado a la acción, que nos permitan conectar con ellos, estar en onda, ¿cierto? Como pasa, no sé si se han fijado en cómo habla, por ejemplo, la marca Entel, que es muy corporativa, muy seria, ¿cierto? 60 años de historia. Prácticamente te tratan de usted. Comparado, por ejemplo, con WOM, que es muy cercana, ¿cierto? Muy directa, muy jovial, muy revolucionaria en muchos casos. Entonces, finalmente, los negocios tienen esa voz, ese tono, esa forma de hablar. Y está relacionado con esto. Cómo podemos hacer relevantes los mensajes y estar en esa onda, ¿cierto? En la onda de los usuarios o de los clientes que nos compran. Y hablar su lenguaje. Pasa lo mismo, que es mucho más evidente con el tema de la regionalización. Ya estamos vendiendo productos, por ejemplo, ahora no solo para Chile, sino también para Argentina. Y tenemos que entender cómo hablan los argentinos, cómo usan esos conceptos, cómo ellos
hablan, cómo generan los llamados a la acción en Argentina, etc. Y eso se llama regionalización. Generar mensajes, ¿cierto?, específicos para cada región o cada país. Y en esto pasa lo mismo. El tema del presupuesto, que ya como lo último, y que es, digamos, como de lo más importante. ¿Cómo se paga esto? Existe el concepto de la puja, que es este concepto de yo ofrezco pagar esto por esa palabra, ¿ya? Básicamente la puja manual permite que nosotros podamos establecer una cantidad máxima que estamos dispuestos a pagar por palabra. Podríamos, por ejemplo, luchar por una palabra en específico que cueste muy cara y nosotros decir te voy a pagar máximo 500 pesos por esta palabra, ¿ya? Y acá tenemos dos formas de poder presupuestar. Pagamos por clic. Si es que queremos conseguir una conversión, una venta, una acción en específico, nos conviene pagar por clic. Por ejemplo, acá, cuando estamos haciendo tratando de promocionar un curso de idiomas, ¿ya? Nosotros queremos que la persona entre al sitio y ojalá se registre en el curso, ¿ya? Compre el curso. Entonces ahí nos conviene pagar por el clic, porque básicamente a mí lo que me interesa es que lleguen a mi sitio, ¿ya? Entonces, si nos están cobrando Google, tengo que pagarle porque haga efectivamente lo que yo quiero que haga. Entonces, cuando el usuario le da clic, ¿ya? Cuando le da clic, entonces yo puedo decir que quiero pagar 500 pesos por cada palabra a la que le hagan clic, de las que yo logré posicionar. Cuando no es mi objetivo generar una conversión y mi objetivo es solo aparecer, generar alcance, me conviene pagar por cada 1000 impresiones, ¿ya? O sea, por cada 1000 personas que me vean ahí, yo voy a pagar 500 pesos, ¿cierto? Y esa es la puja manual. Es yo ofrezco cierta cantidad de plata por un clic o cierta cantidad de plata por 1000 personas que me vean. Independiente de la configuración, las horas, al lugar que va después. Exacto, sí. Yo acá establezco el máximo. Si cuesta menos, me van a cobrar menos. Pero el máximo es los 500 pesos. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que ver con las palabras claves. No es que yo porque establezca 500 pesos me van a poner en el top por esos 500 pesos. Si hay otros competidores que están pagando mucho más, con esos 500 pesos probablemente voy a alcanzar a aparecer como al final de la página. ¿Ya? Que abajo en la página también hay anuncios, por si acaso. ¿Ya? Entonces ya no aparezco como en el top, sino que aparezco en los anuncios, pero los de abajo. Sí, sí. Lo importante es que los generen, ¿ya? Y cuando yo estoy pagando por clic, aparezco hartas veces. Y si no me hacen clic, no me cobran. Eso es importante. E igual aparezco, sí. Porque lo que yo estoy pagando es el clic. Es el que lleguen a algún lugar que yo estoy tratando de publicitar. Oye, no me quedó claro ese por 1000 impresiones. ¿Puede ser como más específico? Sí, pago acá 500 pesos por cada 1000 personas que vean mi anuncio. Que vean tu anuncio, o sea, que las imprima tu anuncio. No, que lo vean. Sí. ¿Y cómo? Acá. Si 1000 personas buscaron colchones y yo estoy promocionando un colchón y aparece, ya tengo... Yo no lo veo, que pase de largo. Exacto, pero aparece. Aparece. Ah, que aparezca, no que lo vea, ya. Sí. No clip, sino que aparece. Ajá, exacto. Entonces, si ya alguien lo buscó, aparece mi anuncio, pero no me pescó, ya me quedan 999 más. Exacto. Yo lo estoy pagando porque sí, efectivamente. Hagan clic. Sí. Entonces, esta es la puja manual. Y acá yo puedo configurar, en realidad. Todo va a depender de qué es lo que yo quiero hacer. Quiero aparecer, quiero que solo me lean, o me conformo con eso, digamos, me sirve eso, o necesito exclusivamente que me hagan clic. La puja automática. Yo establezco acá objetivos, presupuestos diarios. Ya digo, hoy día o por cada día, por ejemplo, en una campaña de 7 días, por cada día quiero gastar 10.000 pesos. Y la campaña en total va a costar 70.000. Si yo defino la puja automática, defino, ¿cierto?, toda la configuración, el segmento, a quiénes voy, cuáles son mis palabras claves. Y Google se va a encargar de
configurar automáticamente las pujas. El tema es, con la puja automática, que si yo posiciono una palabra que es muy cara y le pongo un presupuesto diario que es muy bajo, probablemente voy a alcanzar a aparecer una vez. ¿Ya? Porque se hace la configuración de que la palabra es muy cara, mi presupuesto diario es muy bajo, entonces aparecí una vez, se me agotó el presupuesto y ya no me tengo presupuesto hasta el otro día. Entonces, por eso también, vuelta atrás, es importante entender cómo o cuánto cuesta, cuánto podría costar esa palabra clave para aparecer algunas veces, ¿cierto? Entonces acá es súper automático, pero súper controlado también. Yo siempre puedo establecer los límites diarios o los límites de la campaña total. Bueno, cuando creamos una campaña hay objetivos. Estos objetivos que hemos conversado no son en realidad solamente los objetivos que tiene nuestro negocio, sino que además Google es capaz de entender cómo funcionan esos objetivos, porque cuando uno crea la campaña te pregunta, ¿cuál es el objetivo de esta campaña? Generar conversión, generar alcance, reconocimiento de la marca, etc. Entonces, basado en esos objetivos, basados en que configuré la puja automática, pero que también le di un límite de presupuesto diario, va a tratar de optimizar, ¿cierto? Maximizar la conversión o alcanzar, ¿cierto? El mejor objetivo de la inversión de la campaña. ¿Los objetivos dan propuesta, Google, o uno tiene que implantarlo? No, sí da una propuesta. Es que son básicamente muy similares a los que vimos en Meta. El reconocimiento de marca, conversión de... generar conversión de algo. La puja del costo por adquisición. ¿Ya? Esta es otra forma de poder definir el objetivo. El costo por adquisición, lo vimos antes, tiene que ver con cuánto me cuesta generar un nuevo cliente. Entonces acá lo que se hace es definir un objetivo de costo por adquisición. ¿Cuánto quiero yo que me cueste traer un nuevo cliente a través de Google Ads? Y Google lo que va a hacer es tratar de ajustar la puja para maximizar la conversión de acuerdo a ese monto. Para poder entender esto, el cuánto cuesta, también necesitamos entender cuánto cuestan más o menos las palabras claves para nosotros poder estimar cuánto es un presupuesto adecuado para poder definir el costo por adquisición. Yo podría decirle que quiero que conseguir cada cliente me cueste $1, pero podría estar bastante fuera de la realidad ese peso, ¿cierto? Entonces ahí tengo que tratar de definir. Y por acá me puedo apoyar, por ejemplo, con campañas de Meta. Si es que yo hice antes campañas de Meta por algún tiempo, unas par de semanas, podría más o menos entender cuánto es el costo por adquisición en esa red social y quizás tratar de compararlo acá. Tratar de decir, mira, en Meta me costaba, no sé, $5.000 traer un nuevo cliente, ya le voy a poner $5.000 a ver cómo nos resulta. Y ahí tengo un punto de partida para poder empezar a trabajar. ¿Qué significa ese término puja? Pujar. Pujar, sí, ofrecer. Ofrecer algo. Sí. Tengo también la puja por el retorno de la inversión, que es básicamente ofrecerle, o sea, entregarle un objetivo de retorno a la inversión, ¿cierto? Un porcentaje. Que hay formas de calcularlo. Entonces, yo le tengo que decir a Google que mi objetivo es generar ese retorno de la inversión en la campaña y con ese presupuesto. ¿Ya? Y Google va a tratar de hacer todos los ajustes para tratar de conseguir ese número. Estas como configuraciones que hemos estado revisando ahora último son como de las más automáticas que existen, pero podrán imaginarse que en algunos casos hay muy poco control, ¿cierto?, de lo que podemos hacer. Entonces básicamente le entrego un número, le doy un presupuesto y haz lo que tú quieras. ¿Ya? Entonces quizá es muy automático, muy fácil de poder entenderlo y de poder hacer algo, pero podríamos quizás perder mucho control de lo que queremos tratar de trabajar, sobre todo si es que queremos tratar de cuidar el presupuesto. A pesar de que en Google siempre podemos poner límites, ¿ya? Quiero que la campaña tenga un presupuesto de $100.000. Se acaban los $100.000, se acabó la campaña.
quiero que mi campaña tenga un presupuesto diario de 5.000 pesos o de 10.000 pesos. ¿Ya? Se acabaron los 10.000 pesos, no hay campaña hasta el otro día. ¿Ya? Entonces, básicamente siempre hay control en ese sentido, igual que en Meta. Pero acá podríamos, ¿cierto?, perder un poco de... Sobre todo de control porque, por ejemplo, para tratar de encontrar el mejor costo por adquisición, yo podría decirle un valor y Google lo va a tratar de adaptar, pero podría ser que no logre, ¿cierto?, conseguir nuevos clientes por ese monto, porque es muy bajo, etc. Entonces básicamente me va a costar poder afinar ese valor, ¿ya? Entonces mejor quizás empezar a partir con las configuraciones manuales. ¿Y cómo podemos gestionar el presupuesto? Con lo que hablábamos recién, pues. Hay un presupuesto diario. Entonces yo puedo definir mi campaña, quiero que gaste 5.000 pesos diarios y que dure 7 días. Chao, que le vaya bien. Y eso es lo que va a hacer Google. Termina el presupuesto diario y hasta el otro día empieza de nuevo a gastarse. Está el presupuesto también de campaña, que es básicamente el total. ¿Ya? Quiero que la campaña dure 7 días, 70.000 pesos. Y podríamos asumir que son 10.000 pesos de campaña por día. Pero en general cuando hacemos esto, lo que hace Google también es que va jugando un poco con las campañas. ¿Ya? Empieza a entender cómo funciona y empieza a quitar un poco de presupuesto. Ya como del tercer día en adelante ya más o menos entiende cómo se mueven las personas. Entonces empieza a quitar presupuestos en unos lados para incorporarlas en otros. ¿Ya? Entonces también es una forma de poder manejar el presupuesto, hacerlo por campaña. Bueno, el control del presupuesto, ¿cierto? Es que básicamente estamos monitoreando constantemente cómo va la campaña. Es una súper mala forma de hacer campaña, como configurarla y alejarse de la campaña, sino que hay que estar ahí como súper pendiente. Ojalá varias veces al día estar revisando cómo va la campaña, o si no tenemos tanto tiempo, al final del día ver cómo rentó ese día, si es que estuvo bien, no estuvo tan bien, porque eso nos va a permitir poder ajustar el presupuesto. Si sabemos que el primer día no anduvo bien, que generalmente es cuando se producen los cambios más grandes los primeros días, ya estamos vendiendo solamente orgánico sin poner nada de publicidad y ponemos publicidad, vamos a notar un cambio muy brusco. Si ese primer día no notamos ese cambio brusco, probablemente es que algo no está andando tan bien. Quizás nos equivocamos o en el presupuesto o en las palabras. Entonces, estar monitoreando el presupuesto nos va a permitir ajustarlo. Ya saber, digamos, y en ese sentido Google nos va a entregar igual harta información respecto de quiénes nos están visitando o quiénes están haciendo clics o mirando el anuncio. Distribución del presupuesto también es una cosa que hay que tratar de manejar, de no poner todo el presupuesto que tengamos asignado de marketing en una sola campaña, sino que tratar de hacer campañas que sean quizás no tan fuertes, como no tan fuertes en presupuesto, más económicas, pero que sean varias, como con diferentes objetivos. Cosa de poder ir complementando y abarcando la mayor cantidad de personas, porque probablemente tratamos de hacer una campaña de Cyber Day, pero hay personas que antes del Cyber Day ni siquiera andan buscando oferta, andan buscando un producto específico. Entonces, no porque haya Cyber Day vamos a enfocar todas las campañas en esta de acá y vamos a apagar todas las otras. Ojalá tratar de poder hacer una distribución de campaña, tener varias campañas activas, una campaña de búsqueda, aunque no tenga demasiado presupuesto, pero que logre por ahí aparecer, algunas campañas display incluso, o alguna campaña de video, lo que sea. ¿Ya? Pues, en general tratar de variar un poco en los formatos. Y esto finalmente genera mejores resultados, ese es el tema. Y finalmente el concepto del remarketing nuevamente, que es esta técnica que hemos conversado de marketing digital, que es básicamente mostrar anuncios a usuarios que ya interactuaron con nuestro anuncio o ya interactuaron con nuestro sitio o con nuestra aplicación, a los cuales podemos darle una segunda llamada, un segundo anuncio, y por eso también era importante como variar el tema de los mensajes. El primero no es tan cercano, el segundo quizás sí, y empezamos a entrar como en el funnel
Entonces hacemos esta acción de remarketing. ¿Ya? Importante entender que estos usuarios a los que yo estoy haciendo remarketing ya nos vieron antes. Entonces probablemente no sea tan efectivo repetir el mensaje del anuncio anterior. ¿Ya? Probablemente ya vieron que estoy vendiendo una zapatilla ultra genial que tiene ruedas. ¿Ya? Entonces, el siguiente anuncio, el de remarketing, debería ser ¿por qué es beneficioso para el desplazamiento, por ejemplo, usar zapatillas con ruedas? ¿Ya? Porque ya la persona debería tener el contexto del anuncio anterior. ¿Ya? Entonces, esto también es importante cuando estructuramos este tipo de anuncios. Estructuramos un segundo anuncio pensando en que ya tiene cierto conocimiento de nosotros desde antes. Podemos hacer remarketing desde el sitio web. Si tenemos el Google Analytics, tenemos el Google Ads y tenemos el sitio web y lo tenemos conectado, podemos hacer esto que hemos conversado de personas que agregaron un producto al carro, después mostrarle un segundo anuncio, todas estas acciones específicas con eventos del sitio web. Y el evento no solamente es, bueno, en el e-commerce sí, el tema del carro es un evento súper importante. Pero cuando, por ejemplo, estoy tratando de hacer una página, una landing page, una página de publicitaria, donde quiero que personas se registren a algo, se registren, por ejemplo, a un curso de inglés, el evento y tengo un video, el evento de ponerle play al video, yo también lo puedo tomar desde estas herramientas y saber cuántas de las personas le dieron play al video y decirle, oye, sabemos que viste nuestro video o no sé, sabemos que te interesó nuestro curso de inglés y le damos un segundo llamado. Te tenemos una oferta especial. Te tenemos la oferta especial, ¿cierto? No es solo el carro de compra, que sí, como mencionaba, el carro de compra o el agregar producto al carro de compra en un comercio electrónico es como de los eventos que son más definitivos, porque básicamente se interesó y está ahí a un paso de hacer la compra. Pero también en otros casos, ese tipo de eventos de darle play a un video, de hacer scroll en la página, también son eventos que me van a permitir hacer seguimiento. Hacer remarketing con lista de clientes. Básicamente, a Google yo le puedo pasar una base de clientes que tengo y cada vez que Google los identifique, yo le voy a empezar a mandar anuncios. Entonces ya me salté ese como primer anuncio de hacer alcance masivo, sino que empiezo directamente a hacer anuncios con personas que ya me compraron antes. Esto también es pago, ¿no? Sí, porque estamos haciendo una campaña. Ah, está dentro de la campaña. Sí, de remarketing. solo que lo estoy configurando para que las personas a las que llegue sean personas que, por ejemplo, yo identifique, ¿cierto? La identifiqué generalmente con el correo electrónico, que son como los datos claves cuando me compran algo en un comercio. O incluso cuando me compran, ni siquiera en un comercio electrónico, podría tener una base de clientes y la cargo acá y el Google cada vez que los identifique les va a hacer llegar el anuncio que nosotros pusimos en marcha. Bueno, lo que hablábamos recién, el remarketing de lista de correo electrónico, que es básicamente lo mismo, personas que o compraron, interactuaron, o que están en una lista de suscriptores. Remarketing de aplicaciones, cuando interactúan con una aplicación móvil que nosotros tenemos desarrollada, o que la descargaron, ¿ya? Porque cuando la descargan generalmente en Google está el tema del Play Store, entonces tenemos un listado de personas, sobre esas personas también podemos hacer una campaña. Y básicamente eso. Justo a la hora. Sí.